Bueno, estamos de vuelta. Vamos a ir admitiéndole a los compañeros a medida que se van acercando. Entonces, retomamos un poquito el hilo de la clase. No sé si me logran escuchar bien. Si funciona todo, retomamos con nuestra clase. Te escucha bien, profe. Bueno, entonces vamos a esperarle, ponerle un minutito a sus compañeros y después ya vamos a retomar otra vez con nuestra clase. Ya estiramos el cuerpo, ya tomamos agua, ya nos fuimos al baño, si teníamos que irnos al baño, entonces ahora retomamos con todo otra vez la clase. A ver. Bueno, y a medida que vayan pasando las clases, yo creo que ustedes van a entrar también más en confianza y van a participar un poquito más y capaz que se animan a prender sus cámaras también, ¿verdad? Así les puedo conocer también a cada uno de ustedes. Así no solamente me conocen a mí, ¿verdad? Bueno, podemos continuar entonces. Tenemos lo que es, retomando un poquito el hilo de lo que era o donde nos quedamos, estábamos hablando justamente de las vías de aplicación y también un poquito de qué lesiones puede ocasionar dependiendo de la vía de administración que nosotros elijamos y del producto que elijamos, el tratamiento específico que vamos a realizar. Lo que es esta diapositiva dice, no se requiere personal capacitado para su aplicación. En líneas generales, no se requiere de una capacitación específica. Es la vía de aplicación más fácil que tenemos en la vía oral, pero para cierto tipo de... Esperen un ratito, ahí está. Para cierto tipo de especies o para algunas especies se complica un poquito más la vía de administración oral. No obstante, igual el propietario muchas veces aprende o le enseñamos a suministrarle este fármaco. Y si no se vuelve una técnica riesgosa, en el caso del gato, por ejemplo, para la persona, entonces sugerimos esta vía de administración. A ver, un poquito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá menciona necesidad de cooperación del paciente para una terapéutica óptima. A nosotros no nos sirve que de repente una dosis nomás se le esté suministrando del fármaco que indicamos para cualquier sea el tratamiento. No nos sirve. Entonces nosotros tenemos que ver el carácter del paciente y la facilidad de manejo que se pueda aplicar con ella. Después habla de una posibilidad de que la absorción se retrase en promedio un mínimo de 30 a 60 minutos. Entonces, ¿qué parámetros nosotros vamos a tomar para elegir, por ejemplo, el tratamiento de vía oral? Si nosotros tenemos una urgencia médica, no es una vía de administración factible, porque nosotros necesitamos intervenir rápidamente a ese animal. Entonces, en 30 a 60 minutos, ese lapso de tiempo puede determinar la vida o la muerte del animal. Entonces no es una vía de administración rápida en casos de urgencia o en caso de intoxicación. Bueno, me esperan un ratito ahí. Un ratito. Bueno, volvemos entonces. Después hablamos de una posibilidad de que la dosis y la administración no sean completas.
teniendo la característica individual de ingestión de agua, alimentos. De repente si utilizamos como vehículo un alimento o el agua, en el caso de lo que son las aves, la mayoría de los fármacos que se suministra a través de lo que son el consumo de agua. Entonces, justamente la otra vez en una charla estábamos conversando con otro doctor que nosotros le teníamos que hacer pasar una necesidad hídrica de por lo menos 4 horas a esas aves, por la mañana obviamente, no por la tarde ni por el mediodía, para que puedan consumir la cantidad de fármaco, en este caso era una vacuna específicamente, y que consuman la cantidad que requiere para cada especie y para cada animal individualmente. Entonces, hay que ver las características individuales en cuanto a lo que es la ingesta de agua y de alimentos. Como ejemplo les puse las aves, pero tenemos otras especies también. Si nosotros no les suministramos de manera directa, si vamos a suministrar como un vehículo agua o alimentos, tenemos que tener en cuenta muchos detalles, que se puede producir la desnaturalización o el tiempo que transcurrió desde que el alimento se mezcló con el fármaco para su efecto posterior. Después también acá justamente habla de que hay una posibilidad de inactivación metabólica. Tenemos esa posibilidad dependiendo de la circulación sistémica o de la interacción con otros fármacos que también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar un tratamiento. Después, hasta ahí no tienen preguntas, chicos. No, por el momento. Bueno, entonces después tenemos lo que son las otras vías de aplicación, las vías parenterales, de las cuales vamos a ir describiendo. Tenemos lo que es la pulmonar, tenemos la intravenosa. En cuanto a la pulmonar, tenemos el revestimiento alveolar, que es muy permeable y solo es accesible a través de lo que son los compuestos tales como gases terapéuticos y también lo que son aerosoles. Ustedes particularmente, ¿qué tipo de gases o qué tipo de fármacos que se hacen la aplicación a través de las vías pulmonares conocen? Algo así que le venga a la mente. La anestesia. O algún tratamiento específico que ustedes conozcan. Pueden ser nebulizaciones o salbutamol. Muy bien. Entonces tenemos los productos que se utilizan para lo que son las nebulizaciones como algo más simple y después vamos a lo más complejo, ¿verdad? Que es a través de lo que es una terapia o una anestesia general a través de lo que son los aerosoles. Y ahí vamos a ir mencionando un grupo de fármacos otra vez que tienen en su acción específica en diferentes órganos, ¿verdad? Pero que la absorción se hace a través de lo que es el revestimiento alveolar que acá mencionamos justamente. Pero tu ejemplo me resulta bastante práctico y es uno de los fármacos o es una de las vías que más se utilizan para lo que son la parte de lesiones a nivel pulmonar. Después tenemos lo que es la parte intravenosa. En cuanto a lo que es la vía intravenosa, es útil cuando necesitamos efectos inmediatos, porque es una vía de aplicación rápida y en la cual nosotros vemos un efecto rápido. Menciona acá en la literatura que les preparé, dice concentraciones sanguíneas exactas a una velocidad de presencia del fármaco en sangre. Evita la absorción, la inyección intravenosa, obviamente produce retrasos y variaciones en la respuesta del medicamento, como sucede en otros fármacos. Bueno, en lo que es esta parte en específico, vamos a ver, sí, acá menciono, les voy a mostrar un poquito. Tenemos sus desventajas y sus ventajas. Ahora, dentro de las desventajas que ustedes conocen, dentro de las ventajas que ustedes conocen, ¿cuáles son las ventajas que ustedes pueden mencionar
a lo que es esta vía de aplicación y algunas desventajas que le vienen a la mente. Bueno, en cuanto a lo que son ventajas, nosotros podemos hablar de que una ventaja de esta vía de aplicación es que tiene un efecto rápido. Nosotros prácticamente tenemos el efecto deseado en cuestión de segundos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que a ustedes les viene a la mente cuando nosotros hablamos de esta vía de aplicación? Además de las que yo estoy mostrando acá en lo que es la literatura. Que una vez aplicada ya no puede retroceder. Muy bien. Entonces, es bastante complicado porque ya no podemos nosotros eliminar del organismo, así como, por ejemplo, si utilizamos la vía oral con un lavado, ¿verdad? Si no transcurrió mucho tiempo, entonces tenemos un margen de tiempo en las otras vías. Ahora, ¿cuál es otra desventaja que nosotros podemos tener en cuanto a esta vía de aplicación? Otra desventaja que nosotros podemos tener en cuanto a lo que es esta vía de aplicación es que podemos tener una respuesta anafiláctica, que es la que menciona acá también. Otra desventaja que podemos tener es también la falta de práctica para acceder a lo que es esa vena. Entonces, a esa vía. Entonces, de repente, nosotros nos apuramos, queremos acceder a lo que es esta forma de aplicación y no se encuentra la vía de aplicación. Entonces, nosotros necesitamos que el personal o nosotros mismos estemos bien capacitados para encontrar, acceder a la vena y poder realizar la medicación, porque si no, no vamos a tener el efecto deseado, obviamente. Después, otras complicaciones, puede haber una hiperpirexia, también puede haber una extravasación de líquido a nivel subyacente del lugar de aplicación, pero también puede haber un exceso en el caso de que nosotros estemos enviando, por ejemplo, en suero, en el caso de un suero glucosado o un suero fisiológico. Si nosotros enviamos de repente con una rapidez diferente a la que es la adecuada para la especie, entonces podemos tener una extravasación de ese líquido a lo que son las estructuras subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos producir un edema pulmonar a causa de ese líquido que nosotros estamos introduciendo en el organismo a una velocidad